Saludos amantes del misterio y el terror. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, donde hoy les traemos una historia que los helará hasta los huesos. Hugo se revolvió en su sueño y, como de costumbre, se cubrió la cabeza con la manta. Una voz infantil penetrante recorrió el largo pasillo. Se deslizó bajo la puerta cerrada y se metió bajo la manta. Hugo se estremeció y miró el reloj. 3 horas más para dormir, pero los niños tenían sus propios relojes internos. Aún no se había despegado de ese juguete, como si no hubiera jugado todo el día con su Sal y Carrera. En el trabajo, le dirían de nuevo a papá que podría esconder su reserva semanal de café en esas bolsas debajo de sus ojos. Escuchó en respuesta risas infantiles llenas de alegría, y con un suspiro pesado, se levantó de la cama. Mientras caminaba, se arregló la camiseta. Bueno, ¿por qué no puedes dormir? Hugo caminó hacia la habitación de su hija, y de repente se detuvo en seco por el recuerdo que lo alcanzó. Nina se llevó a Sara anoche. Olvidó su juguete y luego lloró en el teléfono de su madre para que papá lo trajera. Él prometió pasar después del trabajo. El sueño se desvaneció de inmediato. Hugo se puso alerta. Un escalofrío desagradable lo invadió. Quizás había soñado con ese pensamiento desalentador. Dio unos pasos lentos y cuidadosos hacia la puerta entreabierta de la habitación donde Sara vivía en los raros días del Papa. Una farola iluminaba la habitación de Sara, así que no tenía miedo de dormir. Pero eso solo ocurría en días de buen clima. Cuando soplaba el viento, los árboles crecidos junto a la farola convertían la luz amarilla del viejo trabajador en una danza inquieta de fantasmas en las paredes. Tenía que colgar cortinas y encender la luz de noche. Hoy no había viento en la calle. La luz amarillenta se extendía uniformemente por el suelo del pasillo. Hugo, lleno de miedo, vio cómo la franja iluminada en la habitación de los niños se movía a la carrera roja de Sally, su rostro cubierto de vapor. Solo quería huir o al menos despertar. Hugo respiró hondo, reunió valor, empujó bruscamente la puerta y, de manera instintiva, retrocedió, apoyándose en la pared del pasillo. Sara, lo llamó con voz temblorosa, pero la niña sentada en el suelo se parecía a su hija solo en edad. Ella se dio la vuelta, y Hugo se paralizó de miedo. Definitivamente no estaba viva. A simple vista, era una niña normal, pero al mirarla, entendías, con una especie de conocimiento interno, como cuando sientes los ecos fantasmas de un dolor punzante al mirar el filo de un cuchillo. La niña se levantó rápidamente del suelo y lo miró con una mirada atenta y seria, que no correspondía a la de un niño. «Deténlo», sonrió y corrió hacia él. Hugo retrocedió y gritó a todo pulmón, tapándose con las manos, pero la niña corrió más allá de él hacia la puerta de entrada cerrada y desapareció. Hugo temblaba. Miró la puerta y se obligó a mirar a la habitación de su hija, donde ya no había nadie. Pensó tímidamente y con esperanza. ¿Y si todo esto sigue siendo una pesadilla? Ahora se despertará en su cama por el sonido de la alarma. En respuesta a sus pensamientos, los vecinos despertados golpearon la pared con desaprobación. Hugo no cerró los ojos hasta la mañana. Se sentó en la cocina, fumando y bebiendo café taza tras taza. Después de lo sucedido, su corazón no podía empeorar. Lo estremeció como en su infancia, cuando había escuchado historias aterradoras sobre un ataúd con ruedas. Miraba fijamente la puerta de la cocina, esperando dolorosamente a que se abriera y la niña fantasma saliera de allí. Sus palabras no salían de su cabeza. «Deténlo».
a quién detener. Hugo llegó al trabajo antes que todos. Gruñó. Respondió sin sentido. Un par de horas antes del final del día laboral anunció que se sentía enfermo y se fue. ¿Qué impresora configurar o qué oficina actualizar cuando todavía veía el pálido rostro de la niña muerta frente a él? Cuanto más se acercaba, menos quería regresar al apartamento donde algo había ocurrido por la noche y podía volver a suceder. Subconscientemente, eligió el camino más largo, pasando por edificios dispersos. Así es como se construía en toda la ciudad, encontraban un trozo de tierra y levantaban casas. Aquí también resultó así. La alegre pintura de las paredes exteriores se desprendió, un año tras otro. Solo quedaban calles grises apretadas una contra otra. Por un lado un solar esperando su momento a lo largo del cual caminaba. Por otro lado, una iglesia. Junto a ella, un cementerio. En verano, los árboles lo ocultaban, pero en invierno a través de las ramas desnudas se podían ver las primeras tumbas desde la carretera. Hugo aceleró involuntariamente el paso. Y como si burlándose de él, el tintineo de las campanas resonó a sus espaldas. Sordo, resonante y triste. Hugo se sobresaltó y se giró. En los primeros crepúsculos invernales no apareció nadie, ni la niña muerta, ni ninguna otra criatura. Cuando su ex esposa llamó, Hugo ya estaba bebiendo. Estaba en un estado de equilibrio frágil, cuando se sobría temprano y aún podía permitirse tomar otra copa. En todo el apartamento estaba iluminado. Se sentía mal, como si se hubiera ensuciado con algo, pero no sabía con qué. Usted y su madre me lo recuerdan toda la vida. Se estiró hacia la botella y sintió que alguien le tiraba del pantalón. Incluso a través de la neblina alcohólica, Hugo se levantó de un salto y se alejó de la silla. Se arrastró hacia la pared y se cubrió de nuevo con las manos. ¿Qué quieres? ¿Qué demonios quieres de mí? Mírame a los ojos, gritó Hugo. ¿Por qué demonios estás mirando? Entonces, desde la mesa y la botella volcada, el vodka se derramó en un goteo constante. La niña muerta lo miraba atentamente y con tristeza, y su vestido era diferente, claro, festivo, como si fuera un día festivo. Ayer llevaba uno rojo, Hugo lo recordaba claramente. «Deténlo», dijo, ya sea en voz alta o en su cabeza, pero ¿a quién? ¿Lo viste ayer? Ella suspiró. En un estupor helado, Hugo vio cómo se levantaban y caían pequeños hombros en encaje blanco, y luego la niña simplemente desapareció como ayer. La botella de vodka rodó casi silenciosamente sobre la mesa, y se estrelló estruendosamente. Los fragmentos de vidrio y alcohol se dispersaron en salpicaduras. Un agudo olor a alcohol golpeó sus fosas nasales. Encogido en un rincón, Hugo estaba sentado junto a la pared y gemía suavemente. Unas horas después, Hugo comenzó a recordar. ¿A quién había visto ayer? Los colegas no cuentan, los veía a diario. Sí, ¿y qué podían hacer ellos, aparte de preparar té en la cocina del trabajo o lavarle los huesos a alguien? Eso también podría aplicarse a los maníacos, por supuesto. A veces las familias no sospechan nada de ellos hasta el final, pero Hugo estaba seguro de ello. ¿Quién más? Bueno, había un imbécil adolescente en un Prior humeante. Casi lo atropella en el cruce peatonal. Se insultaron mutuamente y se separaron. En el autobús también, nada inusual. El mismo solar gris, su ruta habitual. La parada, luego el apartamento de alquiler en el hormiguero de concreto que había llamado hogar durante el último año y medio, pasando por los altos edificios descoloridos, y el cementerio. Cuando se separó de su esposa y se mudó a un apartamento de alquiler, encontró una opción temporal que luego se convirtió en permanente.
Siempre bromeaba sobre las preguntas de qué vecindario tenía, diciendo que si moría, no lo llevarían lejos. Repasando el día anterior y filtrándolo en busca de algo inusual, Hugo recordó a un hombre de baja estatura. Venía del cementerio con una gran bolsa en ambas manos. Eso fue ya muy tarde, cuando su esposa llegó con su hija. Hugo recordó que sugirió llamar a un taxi, pero su esposa, como siempre, se negó rotundamente. La hija pidió que la acompañara. Cuando regresaba a casa, vio a un tipo extraño que llevaba algo del cementerio. Incluso pensó que probablemente había robado una corona. Tal vez se trataba de él, y no de otra persona. Todo lo demás no se apartó de su vida gris habitual en el mismo borde gris. Hugo se vistió rápidamente y salió a la calle. Incluso estaba completamente sobrio mientras caminaba por el ligero frío. Por supuesto, el cementerio ya estaba cerrado. Solo se encontró con el vigilante local con el mismo olor a alcohol que él, pero no vio a nadie. Empecé a recordar por 500, noté a alguien un par de veces. Roban coronas, dijo el guardia, encogiéndose de hombros y reflexionando que la vida es así, y que todo el negocio local es igual. Recolectan flores de las viejas tumbas y todo lo demás, lo limpian y lo vuelven a vender. ¿Y qué importa eso en realidad? Entonces, pueden hacer monumentos nuevos a partir de los antiguos. ¿En qué son peores? Hugo no escuchó la filosofía borracha. No tenía tiempo para eso. Maldijo y regresó a casa. La luz aún brillaba en todo el apartamento y olía a vodka. Tenía que limpiar, pero él se sentó en silencio en la habitación de Sara y miró el coche rojo. Así que se quedó dormido en la cama de la niña, doblado en 3. Cuando abrió los ojos, ya estaba completamente claro. La niña muerta estaba deslizando suavemente el coche rojo por la alfombra de sal y carrera como si no quisiera despertarlo por nada en el mundo. Llevaba, de nuevo, un vestidito blanco. Hugo ni siquiera se sorprendió, solo se estremeció y se sentó en la cama. ¿Hablaste de ese hombre del cementerio ayer?, preguntó roncamente y solo entonces se frotó los ojos. Se sentía destrozado y loco. Pero la resaca se curaba. La locura no. La niña se dio la vuelta y le sonrió tristemente. Sí, pero llegaste tarde. Vieron, siempre llegas tarde. Ella soltó el coche y se desvaneció en los débiles rayos del sol de invierno. Si fuera Nina quien dijera eso, definitivamente habría escupido veneno para que se sienta a través de ella. Durante los 10 años de su vida juntos, Hugo había reparado los agujeros en su bolsillo, pero ella lo dijo como si fuera incluso con simpatía, pero la sensación persistió, como si la muerte hubiera soplado, y soplado con tanta fuerza, que Hugo se sentía desamparado como un náufrago. Bajó a la calle por cigarrillos. Cogió fragmentos de una conversación ajena de los vecinos junto al portal. Algo ha pasado en el cementerio, incluso la policía ha llegado, así que se dirigió allí. Su conciencia apenas se había formado porque iba al cementerio. Sentía algo que lo atraía. Después de todo, ya había hablado 3 veces con la niña muerta. En comparación con comunicarse con fantasmas, el deseo de ir al cementerio de esa manera era bastante inofensivo. Ni siquiera se acercaba a un diagnóstico. La irónica crueldad no era suficiente para lidiar con el miedo y el agotamiento. Hugo pasó por el descampado y se dirigió al cementerio. Había mucha gente allí de manera inusual. Cerca de la garita de la entrada estaba el de ayer, ya fuera un conserje, un guardia o simplemente un borracho local. Pero Hugo lo reconoció. «Oye». Se acercó ahogándose en el aliento. «Es la chica de la que preguntaste ayer». Pensó que esa sensación desagradable se había afianzado dentro de él desde hacía mucho tiempo, y ahora la llenaba por completo.
Caminó al azar por el camino sin limpiar, pero llegó a donde tenía que ir. Vio un coche de policía y gente uniformada. Se acercó más, sin prestar atención a los policías, y se quedó petrificado. Junto a un monumento en forma de ángel, vio el cadáver de la niña en un vestido con encaje blanco. En sus brazos, parecido a un bebé, había una nueva muñeca y un vestido también nuevo, limpio. El cuerpo ya estaba siendo afectado por la descomposición, pero sus rasgos intentaban ser reconocibles, ya la había visto. Por la mañana ella jugaba con el coche de Sara. De repente hizo mucho frío. Sus piernas dejaron de responder. En su cabeza sonaba un zumbido. A través de ese zumbido, Hugo escuchó a alguien gritar que se llevaran a los civiles. Lo agarraron bruscamente del brazo y lo arrastraron a un lado. Algo se decía en voz alta, pero él no escuchaba, no entendía. Se despertó en un banco cerca de la garita, con las manos agarrando su cabeza. Su viejo conocido le pasaba discretamente un trozo de chekushka. «Toma un trago. Te sentirás mejor. He visto de todo. Pero esto...», dijo. Hugo se levantó en silencio y se fue a casa. Pisoteaba torpemente la nieve acumulada durante la noche hasta que llegó al apartamento. En casa encendió la televisión sin pensar. La sensación de malestar no lo abandonaba, como si una válvula se cerrara y de ella solo saliera un camino: desmoronarse o simplemente morir. Tal vez sean los nervios, por supuesto, o tal vez se está volviendo loco. Eso es lo que era estable para Nina. En el camino a casa, Hugo echó un vistazo a su teléfono. Desde la mañana, su exmujer estaba molestando por no haber vuelto a llamar a los tontos de su taller para que le devolvieran su coche lo antes posible. Así que no volverán en autobús. Hugo ya estaba en casa, le envió 2 billetes con el comentario: «en taxi». Nina, por supuesto, no respondió. También llamó al tonto del taller cuando dejó de temblar su voz. También quería mucho ver a Sara, devolverle su coche sal y carrero, abrazarla fuertemente, escuchar sus divertidas historias de niña. Hugo suspiró y marcó el número de su exmujer. Si ella ignoraba, significaba que estaba enfadada. Nina tampoco respondió a las llamadas. «Bueno, al diablo contigo», murmuró Hugo. «Así que iré». Mientras recogía los fragmentos en la cocina, encendió el televisor de fondo. Ya estaban informando sobre el terrible hallazgo en el cementerio. Un loco había desenterrado el cuerpo de una niña de 8 años, la había cambiado de ropa y la había dejado en el cementerio. Los padres encontraron el cadáver. Los sospechosos ya estaban siendo buscados. El siguiente informe fue sobre el pésimo trabajo de los servicios comunales después de la tormenta nocturna. La nieve se había desprendido de un techo en algún lugar. Una mujer y un niño resultaron heridos. Ambos fueron llevados al hospital de la ciudad. Desde la habitación se escuchó la risa de un niño. El corazón dio un vuelco. Hugo se limpió las manos en sus jeans y se dirigió a la habitación de los niños. El miedo volvió a golpear. «Papá», gritó Sara emocionada. La niña estaba jugando felizmente con su coche. A su lado estaba sentada la niña fantasma. Su nombre era Holly, al menos eso parecía. «¿Jugarás con nosotros?», preguntó su hija. «¿Y tú qué haces aquí?», preguntó Hugo con voz ronca. Sara encogió los hombros, frunció el ceño con la misma seriedad infantil que siempre hacía que Hugo sonriera, pero ahora no tenía ganas de sonreír. «Nos fuimos a la escuela con mamá. Luego, cerca de la parada, algo cayó sobre mí. Me dolió un poco y luego Holly me encontró», dijo ella. «Dijo que podía traerme a verte». El teléfono cobró vida en su bolsillo. Hugo miró distraídamente la pantalla. Era su suegra. Ya sabía por qué ella llamaba. Rechazó la llamada con manos temblorosas y luego dejó caer el teléfono al suelo.
Ahí estaba, llegó tarde una vez más, como Holly le había advertido. Podría haber mencionado la terquedad de Nina 1000 veces. Pero si hubiera llamado al taller y movilizado a los chicos, y si hubieran ido a esa parada, miró a su hija con tristeza. ¿Así que jugarás con nosotros, papá? Hugo sonrió forzadamente. Por supuesto, jugaré, cariño. ¿Y estarás con nosotros hasta que mamá vuelva? Holly guardó silencio y lo miró con una mirada seria y triste. Hugo suspiró profundamente y con dificultad. No sé qué haría sin ti, y mamá. Mamá todavía tiene cosas que hacer allí, que siga con eso, y nosotros jugaremos. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.